Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Luego de unos inconvenientes técnicos, ya hemos podido empezar a grabar este conversatorio y lo subiremos inmediatamente a Facebook para que aquellos que han intentado comunicarse en vivo no se pudo porque hay inconvenientes técnicos. Así que voy a pasar a dar la bienvenida a nuestros panelistas que están presentes y, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestros panelistas y militantes ambientalistas, como así también a nuestros amigos humanistas que nos siguen y al público en general. Antes de presentar a nuestros invitados panelistas para conversar sobre este Día Mundial del Medio Ambiente 2023, que se celebra el 5 de junio de cada año a partir del año 1974, haber sido oficializado por Organización de Naciones Unidas y como antecedente la Conferencia de Estocolmo de 1972, 2 días después con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y quisiera contextualizar sintéticamente un enfoque humanista de este gran tema. El humanismo ecologista pone en confrontación y discusión las relaciones económicas, los modelos de desarrollo, no así el progreso humano. Confronta y discute la concepción cultural actual hombre-naturaleza. Esto abarca al mundo en la protección y conservación de la naturaleza, la contaminación y la recuperación ambiental. Alcanza al planeta como una unidad compleja donde interactúa el ser humano que no está separado de su ambiente, rodeado de objetos construidos e insertados por él, moderando, para bien o para mal, el ambiente donde se desarrolla y progresa. El estudio de nuestra casa y la de todos no se limita a la medición de la velocidad de degradación y formulación de propuestas hipócritas de salvaguardia mundial, sino que impulsa a forjar instrumentos para que el ser humano pueda humanizar la Tierra. Así, el cuidado del ambiente o su medio se construye un puente entre dos mundos, el de los científicos y el de los valores y significados. No se trata de comprender solo la complejidad, sino también la unidad de lo existente, que es donde se plasma el progreso humano. Bajo este contexto, voy a ir presentando a los panelistas en la medida del orden establecido. Y en este caso lo voy a presentar a Daniel Roca, que es del equipo de coordinación internacional del Partido Humanista Internacional de Uruguay. Es siloísta desde mayo del 85, refundador del PH en Uruguay, y a partir del año 98 donde participa hasta el presente. Militante del PH argentino entre el 85 y 2006, integrante del equipo de coordinación internacional en los periodos 2012-14, 2014-2016, 2020-2022 y 2022-2024. Actualmente coordina la función de posicionamiento en el equipo de coordinación internacional e impulsa el Frente de Acción por la Supresión del Ejército en Uruguay. Y la pregunta que te hago, Daniel, luego de tu bienvenida, ¿es la humanidad la responsable del desastre ambiental? ¿Qué rol juegan los valores y modos de producción capitalista en la situación ambiental? ¿Cómo puede caracterizarse la situación actual? Bueno, Carlos, amigas y amigos con los que compartimos este conversatorio y a quienes nos vayan viendo luego por la difusión, lo primero que
Y bueno, y agradezco tu introducción, Carlos, también, ¿no? Que nos da un marco muy, muy amplio de comprensión de cómo está parado nuestro paradigma. Así que primero voy a tratar de responder sintéticamente cada pregunta que da pie para luego una explicación un poquito más amplia. Entonces, lo primero, no es la humanidad la responsable del desastre ambiental. Lo segundo, el rol del capitalismo es fundamental para explicar lo que pasa. Y el tercer punto, la caracterización que tenemos que hacer de lo que ocurre es el producto de esta desarmonía y este desigual desarrollo entre la capacidad de transformar y el desarrollo tecnológico del ser humano sobre su medio natural y su medio físico y el retraso de los necesarios cambios internos, psicológicos, profundos y humanos que le den dirección a lo que el ser humano hace con su medio. Si te parece, ahí te he enviado unas imágenes. Podríamos empezar con la pregunta para ampliar el primer punto, de por qué decimos que la humanidad no es responsable, y vamos a ir a la tapa de un periódico. ¿Me ayudás ahí a leer qué dice la tapa? La tapa dice: la humanidad ha causado ya daños irreversibles al planeta. Bien, gracias, Carlos. Bueno, como vemos y como se suele exponer en medios, en el sistema educativo, muchas veces hasta la misma academia, y ni hablar los think tanks y todo el aparato cultural financiado por las corporaciones económicas y hoy día sobre todo financieras, se trata de culpar a toda la humanidad de lo que pasa. Todos somos responsables, todos somos culpables, y se trata de equiparar desde el ciudadano que hace un vertido de algo no biodegradable, no sé, en un medio, en el agua, con aquellos que toman decisiones respecto al modo de producción y a la dirección con la que se producen lo que ocurre, las producciones en nuestro planeta, de bienes, de servicios, de conocimiento. Así que tenemos que desmentir eso, porque evidentemente no es la humanidad. Y para afirmar eso, básicamente hay dos motivaciones. O hay ignorancia, o hay complicidad e interés en instalar esa mirada. Es para empezar no compasivo y desconocer entonces la situación de miles de millones de personas en este planeta para culpar a toda la humanidad. Y al mismo tiempo es desconocer la estructura política en la toma de decisiones del nivel de concentración que hay para decidir qué producir, cómo producirlo y con qué interés. Eso me parece que es fundamental en un planeta donde hoy murieron 8.000 niños menores de 5 años por carencias y enfermedades ligadas a la desnutrición crónica. No hablamos de hambrunas, hablamos de desnutrición crónica, severa y deshidratación, problemas ligados al agua, al acceso al agua. Más de 3.500 millones de personas en el planeta no disponen de un acceso saludable a ese bien que se produjo en el planeta hace 2.000 millones de años, pero que el absurdo sistema en el que vivimos resulta que permite que por medio de inventos, de códigos, de acuerdos de propiedad, haya quienes se apropian de ese bien que evidentemente solo puede ser un bien utilizable para toda la humanidad. Así que ahí estamos respondiendo a esa primera parte de que no es la humanidad la responsable. Si te parece, vamos a la segunda imagen, que es una imagen la que representa los continentes. Sí. Ahora va.
Esta segunda imagen, le podríamos recortar para esta exposición en el primer recuadro, pero no lo pude hacer, y nos falta una buena parte de Asia, ¿verdad? Representa un poco lo que ha ocurrido con el modo de producción capitalista y con lo que luego entendemos como países desarrollados, subdesarrollados, países industrializados, países no industrializados, países con desarrollo de ciencia y tecnología de punta, países que no tienen desarrollo de ciencia y tecnología de punta, relaciones norte-sur. Eso que está ahí nos explica el proceso histórico, especialmente de los últimos 200 años, que entre otras cosas nos permite decir, y lo relacionamos con el punto primero, de que claro que la humanidad no solo no es responsable, es más, si nos fijamos en el desarrollo de la revolución industrial, montada en el paradigma del cristianismo protestante, que tiene en su matriz cultural, que es algo muy deseable, el bienestar material individual y la acumulación de la riqueza. Esa versión del mito judeocristiano es fundamental para entender las valoraciones, las motivaciones, los incentivos, los intereses que movieron a esa parte del mundo anglosajón a ordenar el planeta de cierta manera, primero teniendo como centro Inglaterra, sometiendo el reino inglés a las poblaciones, para empezar, de su alrededor, Escocia, Irlanda, etc., y luego proyectando al resto del mundo una manera de apropiarse de la riqueza centralizada, ¿verdad?, como sabemos, en el trabajo esclavo, en el tráfico transoceánico de esclavos, en la mercantilización y en el manejo de ciertos enclaves comerciales con los que ese imperio se impuso en todo el mundo, y luego, digamos, la herencia la tomó de algún modo Estados Unidos. Por eso, algunos estudiosos anticapitalistas, como Fresós y Bouniel, en el 2013 hicieron un desarrollo bastante interesante que algunos hemos profundizado, en el tema de que hasta 1980, en términos generales, más que hablar de antropoceno, que es responsabilizar a toda la humanidad, obviamente, deberíamos hablar de capitaloceno, y dentro del capitaloceno de angloceno, porque previo al desarrollo industrial de China, de India de hoy, que hoy es otro escenario, hasta hace poco tiempo, el centro de las emisiones contaminantes de carbono estaban concentradas en no más de 90 empresas. Eso nos da una visión del grado de concentración que ha tenido el capitalismo y, por supuesto, la toma de decisiones. Porque si nosotros observamos que el capital político, el poder político está concentrado en pocas manos, ni hablemos del económico, donde las empresas se han ido fusionando y donde además en los últimos 50 años el capital que más peso tiene es el financiero, que ya es el sumum del despropósito, porque el sistema financiero no produce absolutamente nada. Entonces vemos una economía mundial donde el agua, por ejemplo, entró ahora en el mercado futuro hace poco, empieza a ser un commodity, la naturaleza, todo empieza a ser un bien para jugar en la timba financiera del más alto nivel internacional, y eso repercute luego en los precios de los alimentos, en la mercantilización, como decía, del agua, e incluso con los bonos de carbono ya se entra en algo que parecía también bastante impensado, de algún modo la mercantilización del aire. Entonces, este es el grado de responsabilidad que le tenemos que asignar al capitalismo, donde todo es un negocio. Mientras esté esa matriz, donde una persona, y venimos de la esclavitud, ¿verdad?, y hoy todavía la ONU celebra el 2 de diciembre como el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, porque aunque no esté reconocido oficialmente, hay más de 40 millones de personas sometidas a trabajos forzados, mayoritariamente en la agricultura, el servicio doméstico y la minería. Veamos, agricultura y minería, dos materias muy ligadas
al tema ecológico que estamos hablando. Entonces, en ese contexto de la matriz capitalista, es la responsable justamente porque por ver en todo un negocio, el agua, la comida, todos los animales, la biodiversidad, todo es un bien comerciable. En ese sentido, nosotros, para no ampliarlo más, en el análisis de situación que hicimos mundial en el ESI del equipo del PHI el año pasado, ahí desarrollamos en el punto 6 bastante más extendida esta parte del desarrollo de cómo vemos hoy el desastre ecológico-social. Invito entonces a esta parte de la relación de capitalismo, sistema financiero y todo el estado de lo que hace a los problemas en la criósfera, en la biosfera, tienen ahí un material más ampliado para profundizar. Si te parece, Carlos, para terminar vamos a la última foto. La última foto es... Hay unos señores ahí. Sí, ahí está. Bueno, en esa última imagen, ahí tenemos la COP27. Bueno, porque a ver, no se puede decir que no se hace nada. El tema de lo medioambiental ocupa la agenda y la agenda del máximo nivel del multilateralismo a nivel global. Está en todos lados. Y tenemos una COP, ¿verdad?, con el clima permanentemente. La última se hizo en Egipto, la que viene justamente se va a hacer en Dubái, ¿no? Un modelo interesantísimo para estudiar justamente de cómo hay gasto suntuoso en un desierto y al mismo tiempo nuestro planeta nos muestra hambrunas en las praderas y en las estepas, ¿no? En lugares, en las praderas hay gente que padece miseria, una cosa bastante ilógica de acuerdo a la asignación de recursos naturales que hay, ¿no? Entonces, no se puede decir que no se está haciendo nada, sí se hace. Pero en verdad, el problema que tiene la ONU, y que vos señalaste y que hoy estamos acá por este tema, coincidiendo con esa agenda de la ONU, ¿qué pasa? La ONU representa a los estados nacionales, y los estados nacionales están cooptados mayoritariamente por los intereses justamente de quienes detentan el poder económico. Entonces, hay pomposas declaraciones, hay todo tipo de trabajos que se presentan, pero en los hechos poco y nada se hace. Hay acuerdos, pero los acuerdos y las cuestiones que se firman luego tienen que efectivizarse, como ocurre en una constitución de un país. ¿De qué vale que diga que uno tiene un derecho, un qué asegurado, si no hay un cómo, o sea, hacer efectivo ese derecho y que se cumpla? Así que nuestra esperanza, digamos, en este tipo de representaciones, en la medida en que no se represente otros intereses, estamos condenados a presenciar pomposas declaraciones, como decía, mientras la situación empeora. Entonces, para sintetizar esta parte, nosotros decimos que el desastre ecológico no tiene salida dentro del esquema económico, político, social y cultural actual. El capitalismo no es perfectible, algo que los humanistas decimos desde nuestros orígenes, ni siquiera el llamado capitalismo verde. No van a poder evitar la catástrofe. El capitalismo no va a poder ser nunca ecológico, inclusivo, no puede ser humanizado. El capitalismo tiene que ser superado por una profunda revolución humanista que plantee la salida hacia una nación humana universal. Hasta aquí esta parte, Carlos. Bien, Darío. Muy interesante ver de qué lado está la responsabilidad ambiental y social de este desastre. Por un lado, la humanidad, a quien culpa de ello, y por otro lado, la matriz capitalista financiera internacional o privada. Muy interesante el punto de vista. Ahora voy a presentar de Perú a Doris Pilar Balbín Díaz, quien nos acompaña, y voy a presentarla con mucho gusto. Ella es abogada, magíster en gestión ambiental urbana, especialista en gestión ambiental. Ha desarrollado estudios e investigaciones y publicado diversos libros y artículos especializados en temas ambientales. Activista humanista de la corriente de pensamiento fundada por Silo, aplicada al Parque de Estudio y Reflexión Ihuanco, es parte del equipo de la corriente pedagógica humanista universalista y miembro del Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización de Lima.
una de las coordinadoras de la Red Humanista de Ecología Social, Economía y Cambio Climático, y colaboradora de la Agencia Internacional de Noticias Presence. Así es, Doris, te saludo y te hago la pregunta. ¿Cómo es que la humanidad ha llegado a la situación de crisis climática y ecológica que enfrentamos? Bueno, antes que nada, muy buenos días desde acá del Perú. Seguro que buenas tardes en otros lugares. Y también muy agradecida por este conversatorio, porque es un intercambio de ideas en este día tan especial como es el Día del Medio Ambiente entre humanistas, ¿no? Y creo que esto hemos ido haciéndolo cada grupo desde algún lugar, en nuestro caso, o desde la Red de Ecología Social, Economía y Cambio Climático, en la cual participamos también con NIVAR. Entonces coincidimos prácticamente en todo lo que ha dicho ya Daniel. Estamos enfrentando una crisis climática y ecológica que nos está llevando en automático al colapso y que pone peligrosamente en riesgo la vida humana sobre la Tierra, ¿no? Ya el panel intergubernamental sobre cambio climático, que reúne a los científicos de todo el mundo y, claro, impulsado desde la ONU, como dijo Daniel, recuerda que la quema de combustibles fósiles y el uso desigual e insostenible de la energía y las tierras durante más de un siglo han provocado un calentamiento global ya del 1.5, esto lo decía en el 2018, por encima de los niveles preindustriales. Y ahí ese mismo año también alertó sobre el desafío que suponía para la humanidad limitar el calentamiento a 1.5 grados. 5 años después, el desafío es aún mayor debido al aumento constante de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el año 2023, el IPCC vuelve a advertir que el ritmo y la escala de las medidas adoptadas para el momento, así como los planes actuales, son insuficientes. Situación que se ha agravado con el conflicto entre Rusia y Ucrania, con decisiones que no toman en cuenta los compromisos que estos países que están involucrados en esta guerra asumieron en el Acuerdo de París, ¿no? Y acá hay pues una situación nebulosa porque tampoco se está cuantificando las emisiones de CO2 derivadas del armamentismo, que hoy es el que lidera el mundo. Entonces consideramos que la crisis climática y ecológica que enfrentamos es la consecuencia de la forma en que los grupos de poder económico y financiero que sustentan el complejo industrial militar que opera en alianza con los gobiernos de nuestros países fueron estructurando un sistema económico de producción, comercialización, comunicación y consumo para garantizar la acumulación de la riqueza sin tener en cuenta los límites planetarios. Entonces, la acción humana sobre el clima está intrínsecamente ligada a la configuración histórica de este complejo industrial y militar. Así, en la época preindustrial, más o menos entre los 1500 y 1750, se consolida el desarrollo agrícola ganadero que naturaliza la destrucción de bosques por el avance tecnológico, dando su uso en la minería, la metalúrgica, el papel y otros, ¿no? Este avance tecnológico. La acumulación de capital se centra en la minería colonial, se globaliza el comercio, se fortalece el sistema financiero, surge la tecnología aplicada a la navegación, en la construcción de naves, y se desarrolla la burguesía acompañada de la expansión militar que consolida el poder colonial. Con el inicio de la industrialización en 1750-1850, el desarrollo industrial se basa en la energía al vapor, que utiliza como insumos el carbón y la madera. Se produce una urbanización obrera acelerada, la destrucción de bosques, se acelera el desarrollo de la minería del carbón, la tecnología de navegación rápida y más segura, continúa la quema y los usos de la madera, se consolida la industria armamentista a partir del hierro y el acero y aparecen las ciudades negras en Europa. Con la revolución industrial
se da una consolidación de la industrialización occidental y global entre 1850 y 1972, donde se inicia en esta etapa la explotación de los hidrocarburos, los combustibles fósiles, la ampliación de procesos globales de industrialización, se desarrolla la energía nuclear, los subproductos del petróleo, la industria armamentista de mayor potencia, con el uso del acero, el desarrollo de los productos industriales y la contaminación y degradación de los ecosistemas se multiplica en ríos, mares, como también crecen las demandas de los grupos ecologistas, conservacionistas y ambientalistas que van surgiendo históricamente, que exigen toma de acciones para la protección del medio ambiente. Así aparecen respuestas como las de energías limpias o sostenibles que culminan en la Conferencia de Estocolmo el año 1972. De ahí a la fecha estamos en la revolución electrónica y de la información y la industria de la digitalización. En el 92 tenemos la cumbre y la Carta de la Tierra, el surgimiento de grupos ecologistas, fue de los 80. Superamos supuestamente el agujero de la capa de ozono en este periodo, la ampliación de la producción de la energía eléctrica, se habla de una cuarta revolución industrial con la revolución tecnológica, el auge de consumo de los productos de la famosa obsolescencia programada, y la aparición clara y evidente, a pesar de que ya se venía anunciando desde la década del 50, de los efectos del cambio climático, ¿no? Y ahí tenemos muchas organizaciones como Greenpeace, Viernes por el Futuro, en fin, las mismas conferencias de la ONU que se han mencionado en las COP por el clima, tratando de dar una respuesta desde el sistema a este grave problema que enfrentamos, ¿no? Hasta ahí puedo responder en este desarrollo de este proceso histórico, de cómo estamos, en qué momento estamos, ¿no? Bien, muchas gracias, Doris. Sí, evidentemente que es esta transecta que hiciste desde la Revolución Industrial 1500-1750, luego desde 1750 a 1850 con la energía de vapor y hoy con la nombrada Revolución Tecnológica. Todo puesto afuera del ser humano y de la humanidad. Bien, me parece muy interesante tener la perspectiva histórica. Ahora le toca preguntarle a Ibar Cepeda Alcorta de Chile, quien es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, miembro del Partido Humanista de Chile, miembro del Centro de Estudios Humanistas SEUM Aletia, activista ecologista fundador del Partido Los Verdes, analista de políticas mineras. Ibar, ¿de qué crisis climática estamos hablando? Bueno, antes de todo, saludar y agradecer, ¿no es cierto?, la invitación que nos has hecho para hablar de este tema tan importante y que generalmente no se aprecia, porque esto es como colocar una rana, ¿no es cierto?, en una olla de agua y empezar a calentarla. La rana no se da cuenta que hacia dónde va. Y por lo tanto, esto se llama, no se da cuenta que está condenada. Desde ese punto de vista, nosotros hemos hecho un análisis con la red ecológica donde participó Doris. Hemos también hecho este análisis a partir del método estructural dinámico, que fue apoyado por Jorge Pompey. Y aquí vamos a presentar algunos de los temas. Yo me voy a abocar un poco más al problema social que provoca la crisis y a las salidas que podría tener. Así que, bueno, podrías colocar tu PowerPoint que
que yo te envié para... No, ese es lo de... Eso era lo de Carlos, parece, ¿no? Este es el que me mandaste. No. Ese es el que tenía Carlos. Ese. Bien, Ese es. bien. Bueno, como decía arriba, ¿tú lo puedes poner en modo presentación? Voy a ver. O si no, ahí parece, ¿no? Ahí, tú dime, yo voy avanzando. Bueno, como decía, vamos a ver la crisis climática y las salidas que podría tener. Bueno, en este momento nosotros estamos ante una situación de emergencia climática porque la crisis hace peligrar la vida humana. Y desde el punto de vista humanista, nosotros estamos, ¿no es cierto?, por proteger la vida del ser humano y lo que implica, ¿no es cierto?, proteger la naturaleza, que es nuestro medio donde vivimos. Vamos a la segunda, por favor. Bueno, esta crisis, ¿no es cierto?, es básicamente más complicada para los sectores más vulnerables de la población. De acuerdo a los estudios que ha hecho la misma ONU en el IPCC, muestra que el 50% de la población mundial más vulnerable sufrirá directamente las consecuencias. Aquí también hay proyecciones que la población mundial, si la situación de crisis se complica, podría reducirse a la mitad de la población actual. Y obviamente que son los sectores más vulnerables los que van a ser más afectados, porque evidentemente tienen menos protección hacia los efectos que produce la crisis. Parte de estos efectos son la escasez de alimentos, ¿no es cierto?, por la reducción de la producción, al cambiar los climas, ¿no es cierto?, al hacerse más extremo y cambiar los lugares, al haber sequía y al haber inundaciones, la producción se reduce y al tener menos producción se produce inflación, que esto afecta evidentemente a la población más pobre del planeta. Igual las sequías y las inundaciones que afectan, ¿no es cierto?, directamente a las casas que son de los más vulnerables, porque las personas que tienen casas mejor podrían soportar de mejor forma este tipo de cambios climáticos y de factores bastante complicados, que ya lo hemos conocido. Una cosa importante es que la crisis nosotros la estamos viviendo. Nosotros vemos cómo hay olas de calor, olas de inundaciones, en sectores que nunca habían habido. Y esto se ha sumado a muertos, a heridos, con este tipo de clima, ¿no es cierto?, y de cambios tan extremos. Bueno, también sabemos que el derretimiento, ¿no es cierto?, de los glaciales produce un aumento en el mar y estamos viviendo ya efectos desastrosos, ¿no es cierto?, con la subida del mar. Ahí hay una foto, ¿no es cierto? Y también esto ha provocado, ¿no es cierto?, que la gente vaya a buscar otros lugares donde pueda vivir en mejores condiciones de vida. Las migraciones ya empezaron por efecto. Tenemos, ¿no es cierto?, hay un caso aquí en Oceanía, donde el mar inundó los sectores donde se cultivaban los alimentos, se inutilizaron esas tierras y finalmente la gente de ahí tuvo que migrar a otros lugares para poder buscar los puntos de alimento. Bueno, aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, lo que se llaman los puntos de no retorno. Un punto de no retorno es aquel
donde, aunque nosotros detengamos el calentamiento, ya no se puede volver atrás a la situación climática que había antes. ¿Cuáles son los 9 puntos que se han identificado hasta ahora? Bueno, uno de los más complicados es el deshielo de los glaciares de Groenlandia. Actualmente, ¿no es cierto?, este deshielo está provocando, o sea, está llegando a niveles que no había llegado nunca. De hecho, se espera que más o menos el 2040, ¿cuánto se llama? Se derrita todo el hielo. El deshielo del Ártico. También tenemos, ¿no es cierto?, el océano, que se congela durante el invierno, pero ¿cuánto se llama? Se reduce durante el verano, está llegando a niveles bastante, ¿cuánto se llama? A niveles máximos. Se espera que para el 2040 o 2050, en el verano se derrita todo el hielo. Bueno, este es un tema bastante fuerte porque el polo, ¿no es cierto?, norte, controla el clima del mundo. Y este derretimiento del Ártico hace que, obviamente, se descontrole todo el clima a nivel del planeta, que es lo que estamos viviendo, por supuesto, últimamente. Bueno, las capas de hielo de la Antártida hasta ahora, o hasta varios años atrás, no había sufrido impactos significativos, pero en el último tiempo su deshielo se ha ido acelerando con una fuerza bastante grande. Lo que aquí tenemos un problema que podría ser bastante serio, porque debajo de los hielos, no solo de la Antártida, sino que también del Ártico, pero en la Antártida se concentra el 75% del metano que hay en el planeta. El gas metano fue el que produjo la extinción más grande que ha tenido la Tierra en el pasado. Se desapareció más del 70% de la especie por una producción de gas metano que ocurrió, ¿no es cierto?, por un efecto volcánico. Pero por eso que ¿cuánto se llama?, está en riesgo la vida humana, porque si se liberara una gran cantidad de metano, podría, ¿no es cierto?, el aire ser tan irrespirable que ni siquiera tengamos dónde proteger. El derretimiento de los hielos permanentes, el permafrost, que esto también produce este tipo de situación. La cuenca del Mediterráneo, que también produce una gran cantidad de diversidad y de protección del clima, también está siendo afectada por la crisis climática. La circulación polar del Atlántico Norte, que esto es como más bien el detalle de por qué se produce el control. Son unas circulaciones de corriente fría que se están calentando. La degradación de los arrecifes de corales, las aguas cálidas. Bueno, los arrecifes de corales son los que mantienen la mayor cantidad de especies en el mar. Los corales en este momento, por la variación de la temperatura del agua y por la acidificación del mar, se están muriendo. Y esto podría hacer que desaparezca el 25% de las especies del mar. El retroceso de los bosques boreales, ¿no es cierto?, que están entre Canadá y todo el sector polar del norte, también se están desadaptando por el aumento de la temperatura, y estos bosques producen y por incendio, ¿no? Hace poco se supone que había un gran incendio en Canadá. Bueno, estos bosques también tienen un factor importantísimo en el control del clima. Y también, bueno, la selva amazónica es un factor que ya todos conocemos, pero está, digamos, como a un 20% o sea, si
¿cuánto se llama? Se degrada un 20% más, porque se ha reducido un 70%, ¿ya? Va a llegar a un desequilibrio, o sea, la cantidad de CO2 que absorbe va a ser menor que la cantidad ¿cuánto se llama? De oxígeno que libera. O sea, va a haber mayor no va a poder reciclar, va a ser negativo el equilibrio entre el CO2 que absorbe al CO2 que se libera. Por lo tanto, son estos 9 puntos que además, si se produce un desequilibrio, ¿no es cierto?, un punto de no retorno, en alguno de ellos podría generar una cadena, así tipo dominó, en que se empiezan a degradar los otros. Hay unos efectos que está un poquito más adelante, que son como círculos viciosos, en que podría mantenerse el mayor calentamiento, aunque nosotros detengamos todas las emisiones. Podríamos ver, bueno, este que viene es uno de ellos. Resulta que los hielos funcionan como espejo para el calor, ¿eh? Y los hielos absorben menos temperatura que el océano. Por lo tanto, la baja, ¿no es cierto?, de los hielos hace que haya menos radiación de calor hacia afuera del planeta, y empieza a haber un efecto vicioso, ¿no es cierto?, en que el calentamiento produce mayor calor por efectos de absorción del calor de los océanos. Y esto podría colocar un 25% adicional de la temperatura que se llegaría solamente por las emisiones. Y lo último que tenemos, ¿no es cierto?, es que, como decía, ¿no es cierto?, en el permafrost está lleno de metano. Ahí, ¿no es cierto?, hay una muestra que se hizo donde se ve que hay como puntitos de globitos chiquititos. Esos globitos están con metano. Ya se ha detectado tanto en el polo sur como en el polo norte liberaciones de metano. Por ejemplo, acá en la Antártida unos investigadores argentinos empezaron a ver que se morían ¿cómo se llama? La fauna se estaba muriendo y no sabían por qué. Después se descubrieron que por una de las grietas estaba saliendo el gas metano y era el que estaba dando muerte a la fauna de la Antártida. Bueno, esto, ¿qué podría producir? El gas metano es 23 veces, el efecto invernadero es 23 veces mayor que el CO2. Entonces, la liberación de gas metano, aparte de que hace irrespirable el ambiente, produce mayor temperatura y, por lo tanto, mayor derretimiento de las capas de hielo, y se fue un círculo vicioso que podría llegar a dimensiones, no hay ningún modelo hasta dónde podría llegar, pero a dimensiones bastante catastróficas. Entonces estamos hablando de una crisis social, económica, y que podría ir aumentando a niveles, ¿no es cierto?, de que el ambiente en el planeta podría nunca más ser lo que fue, y podría llegar a ser de tal nivel que hace insostenible la vida de las especies mayores, ¿no es cierto?, del ser humano en la Tierra. Entonces, de esa es la crisis que estamos hablando en este momento. Y concordando, ¿no es cierto?, con los responsables de esta crisis, que lo trató muy bien Daniel, y con el origen y los efectos, ¿no es cierto?, de la ¿Iván? ¿Iván? Bueno. Se le debe haber caído la señal. Sí, puede ser. Bueno, pero más o menos llegó a la síntesis que quería llegar con respecto a de qué crisis climática estamos hablando. Allí mostró crudamente los efectos más relevantes de la crisis climática que se está viviendo. Así que yo creo que pudo sintetizar eso. Vamos a continuar. Y vamos a seguir con Doris nuevamente.
con la segunda pregunta. Doris. ¿Qué rol cumple la región latinoamericana en la crisis climática y ecológica y cuáles son las salidas para revertir esta situación? Estás muteada. Sí. Bueno, estamos viendo o sea, hablando acá, cuál es el rol de la región sudamericana o latinoamericana en este proceso de acumulación de capital del complejo económico militar industrial, que ha ido configurando a la vez un tipo de distribución de roles en el esquema de comercio mundial, ¿no? Siendo para la región latinoamericana imposible salir de los roles ya asignados, ¿no? Así vemos que hasta hoy la región centra su economía principalmente en la extracción de recursos naturales y agrícolas, que son actividades económicas de baja productividad y alta en huella de carbono. Según la CEPAL, América Latina está anclada en una estructura productiva y exportadora de productos primarios. Aún en el 2019, el 40% de las exportaciones de América Latina correspondían a minería, petróleo, gas, productos agrícolas y pesqueros. Además, la CEPAL da cuenta que la huella de carbono de países de la región intensivos en recursos naturales es superior a la de aquellos cuyas exportaciones se concentran en manufactura intensiva, en tecnología y servicios, los cuales muestran una menor intensidad de emisiones, y que el sector con más alta intensidad relativa de emisiones es el sector minero y sus manufacturas, en comparación con el sector agropecuario y la industria. En este panorama regional, el caso peruano es uno de los más dramáticos, pues casi el 90% de nuestras exportaciones corresponden a productos primarios, y dentro de estos el 65% a minería, petróleo y gas, y el 24%, casi 25% a productos agropecuarios y pesqueros. Estamos atados a una economía primaria exportadora que tiene la tendencia a bajar su productividad y un mayor impacto en nuestra huella de carbono. Esta realidad nos debiera llevar a repensar el rol que cumple la extracción de recursos naturales en la economía de la región, en un contexto de emergencia climática, sus consecuentes efectos en los conflictos socioambientales con poblaciones originarias, su decreciente productividad y su huella de carbono. Con relación a la agroexportación, según la CEPAL, de las 4,6 gigatoneladas estimadas de CO2 equivalentes emitidas en América Latina y el Caribe en el año 2012, más de la mitad se asociaron a la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra. Ello quiere decir que tampoco la perspectiva de incrementar nuestras agroexportaciones en el futuro, presionando por cambios de uso de suelos, como es el caso del sector forestal en la Amazonía, sería una alternativa conveniente. Respecto a la pesca de arrastre, el año 2021, por primera vez, un estudio científico denominado Protecting the Global Ocean for Biodiversity, Food and Climate calculó que la pesca de arrastre estaría liberando 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al remover los sedimentos marinos, multiplicando los efectos del cambio climático. Entonces, ¿qué requiere hacer la región para aportar con salidas concretas a la crisis climática? Y aquí pensamos todas estas salidas tienen que ver con la acción humana, ¿no? Una acción humana desde las poblaciones que son las impactadas directamente por los efectos de la crisis climática, una acción humana que se libere del ensueño, porque de otra manera no vamos a poder dar salidas efectivas, ¿no? Y para esto hay muy interesantes movimientos desde el sur que están impulsando estas salidas y que están en amplia y directa crítica con el modelo
de economía neoliberal que se ha impuesto en el mundo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, vemos que será necesario producir profundas transformaciones institucionales, pero desde los espacios locales, ¿no? Afincados en el territorio, abriendo un amplio debate sobre las prioridades de la región para superar la crisis climática y que fortalezcan la vida comunitaria en los espacios locales, la democracia real y la descentralización en la toma de decisiones concretada en acuerdos ecológicos y sociales que garanticen la vida humana y la biodiversidad. Si nosotros pudiéramos, como humanistas, impulsar desde el país en el que estamos estas transformaciones institucionales, sería una cosa muy interesante, ¿no? Luego, dar pasos seguros hacia una economía post-extractivista que desincentive la especulación financiera y que se base en el diálogo con los actores sociales, el empresariado y con los gobiernos de los otros países de la región, con estados que tengan un rol activo en la innovación tecnológica e incentivos a iniciativas que generen cadenas de valor a partir de nuestra biodiversidad e industrias limpias, reduciendo progresivamente nuestra dependencia de una economía primaria exportadora. Esto requiere un diálogo abierto con otros actores sociales y económicos de la región. Cambios en nuestra matriz energética, transformando totalmente nuestra matriz hacia energías limpias como la solar, eólica, el hidrógeno verde, etcétera, ¿no? De pequeña escala, a la par que eliminamos nuestra dependencia en la exportación de petróleo y gas. Requerimos además modificaciones sustantivas en la estructura tributaria y la reorientación del presupuesto nacional, ¿no? El fortalecimiento de la democracia con medidas como la renta básica universal e incondicional y suficiente, orientada al cuidado de la salud, de la educación pública y gratuita de calidad. Solo será posible hablar de democracia con ciudadanos libres. Para ello se necesitará igualmente poner límites a la concentración de la riqueza, por lo que deberá establecerse además de una renta mínima, una renta máxima. La administración económica y culturalmente sustentable del bosque húmedo, que ya lo hacen diariamente y a riesgo de sus vidas nuestros pueblos originarios. La región amazónica mantiene altísimos activos biológicos y cuenta con una gran diversidad de culturas con conocimiento y manejo del bosque que han aprendido a utilizar sus ventajas y se sostienen del mismo. Tenemos la oportunidad de reencontrarnos con nuestra identidad, respetando la autonomía de los pueblos originarios que poseen estos conocimientos, que deben ser protegidos y promovidos, y de proteger la Amazonía, clave en la regulación del clima y el agua en la región. Requerimos también cambios sustantivos en los paradigmas culturales vigentes, los mismos que hoy nos hacen súbditos del dinero y en particular del capital financiero. Para salir de ello requerimos transformaciones personales que nos lleven a darnos cuenta del real sentido que anima nuestras vidas. Como refiere Silo, frente a la resignación, la complicidad, el absurdo, se abre la posibilidad de dar sentido a nuestras vidas. Y de esta manera superar el abismo que hoy se abre para la humanidad frente a la crisis climática. Finalmente, valorar el rol que cumplen las nuevas generaciones, que desde una nueva sensibilidad dan la voz de alerta y vienen luchando tenazmente de forma creativa y no violenta para redireccionar el rumbo de nuestra historia. Muy bien, Doris.
La verdad, muy interesante todas las propuestas que has manifestado. Me quedo con una, la más importante, me parece, la acción humana. Esa acción y las acciones son las que recalco en esta salida para revertir la situación que tú has expresado y liberarse del ensueño. Bueno, ahora, Doris, me toca pasar a preguntarle a Ibar nuevamente. Puedes desmutearte, Ibar. ¿Cuáles son las salidas de las crisis climáticas desde el punto de vista del humanismo universalista? Gracias. Bueno, lo primero, como se ha hablado acá, ¿no es cierto?, de la responsabilidad de los grupos, de los grandes grupos de poder, lo que tenemos que hacer es desmontar el complejo industrial cívico-militar. ¿Eh? Un dato clave, ¿no es cierto?, es que el ejército de Estados Unidos contamina más que 140 países juntos. Entonces, el desmontar el aparato militar es clave en este fenómeno, ¿no es cierto? Un avión de estos aviones norteamericanos contamina casi lo mismo que contamina un país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista técnico-económico? Quiero decir que esto está tomado del libro de Sully. Sería la siguiente, o sea, está tomado parte más, también nosotros agregamos alguna parte en nuestro análisis. Lo primero es la transformación en la raíz del sistema económico cívico-militar. Estamos hablando acá prácticamente de una revolución económica, o sea, no, de una revolución económica. Es decir, en la matriz de producción, de consumo y energía. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de cambiar la tecnología, cambiar los orígenes de la energía y modificar, ¿no es cierto?, el sistema de consumo. Para esto se requiere planificar una reingeniería del aparato productivo para una reconversión factible e inmediata, considerando los límites que nos impone la crisis climática. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que hacer este cambio tan radical y es necesario hacerlo de una forma muy rápida, porque los límites que nos impone el planeta, ya estamos, ¿no es cierto?, a 10 o 20 años para poder realizar esta transformación. Es básico implementar una renta básica universal. ¿Por qué? Porque esta transformación va a generar mucho desempleo. ¿Ah? Las personas que están trabajando ahora en la estructura productiva empresarial van a tener que ser removidas para poder generar una nueva forma tecnológica. Entonces, para evitar el sufrimiento de las personas, se requiere, ¿no es cierto?, establecer una renta básica universal como hemos venido, ¿no es cierto?, proponiendo los humanistas. Incorporar el concepto de bioeconomía, ¿no es cierto?, que analice, ¿no es cierto?, lo que son los ciclos de los elementos y el costo de la huella ecológica. Colocar un royalty, ¿no es cierto?, o una regalía, como un porcentaje de las ventas y no de las utilidades, a la explotación de los recursos naturales, para con esos fondos restaurar los ecosistemas y subsidiar el reciclaje de los productos. Poner barreras de entrada a todos los productos provenientes de naciones que fabrican y que externalizan sus costos ambientales. Reconfigurar los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio protegen a los inversionistas y mediatizan en organismos que son completamente dados a la parte financiera, porque el Banco Mundial al final es el que maneja todo esto. Hay que reconvertir esos tratados y llevarlo, ¿no es cierto?, a tratados de realmente que sean de libre comercio, no de protección de inversión. Y elevar las normas constitucionales en materia ambiental al estándar de los derechos humanos y de la OEDS, que son los organismos de sustentabilidad que propone la ONU. Pasamos a la próxima.
Bueno, esto es desde el punto de vista de lo económico, ¿no es cierto? ¿Podemos pasar a la próxima? Ah, No yo estamos estoy... viendo el PPT. Ah, eh, ahí lo coloco. Ahí está, ¿no es cierto? Esa es. Sí, pasemos a la otra, entonces. A la otra lámina. Bueno, como se dijo acá, el gran efecto positivo han sido los movimientos sociales, porque sabemos que los poderosos no van a cambiar el sistema por su propia ética, ¿no es cierto? Entonces, lo que es la lámina anterior, Carlos, Bien, entonces son los movimientos sociales, y nosotros lo que proponemos, ¿no es cierto?, es la metodología de la no violencia. La resistencia civil no violenta, entendida como la acción directa y coordinada contra la injusticia, pero con una forma diferente a la violencia. La fuerza de la verdad en el ámbito político se expresa como desobediencia civil, que se hace a rostro descubierto, sin eludir consecuencias legales o represivas, sin deseo de venganza, en la conciencia de que el fin último de la acción es la reconciliación. Y esta puede tomar diferentes formas: la huelga, la protesta, las protestas no autorizadas, la infracción controlada de ciertas normas legales, la no cooperación y el boicot. Pero históricamente ha sido, digamos, la forma más eficiente de producir cambio, ha sido a través de la presión social, de los movimientos sociales. Y también, ¿no es cierto?, desde lo local, porque aquí finalmente los cambios tienen que hacerse en la parte local, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, establecer comunidades voluntarias para recuperar suelos y bosques. Una cosa importante es entender que el carbono tiene un ciclo. Entonces, uno es la emisión, pero otro también es la captación. La captación lo hace la vegetación. Entonces, la restauración de los suelos y de los bosques en la tierra es una necesidad urgente. En realidad, si nosotros restauramos todos los suelos degradados, no sería necesario bajar las emisiones, porque el carbono sería captado por la vegetación. También necesitamos, ¿no es cierto?, la acción en los territorios de las organizaciones comunales, ¿no? En todo lo que sea denuncias, declaraciones y también acciones desde el punto de vista reconstructivas. Desde los municipios o ayuntamientos, aquí yo quiero destacar que nosotros como Partido Humanista necesitamos mayor urgencia tratar de ingresar a las comunas, a los municipios, ¿no es cierto?, como concejales o como alcaldes. ¿Qué es porque desde ahí es donde se hace la transformación? Bueno, y también sabemos que desde ahí, de los barrios, las comunas, donde van a hacer las nuevas políticas, ¿no?, después de la revolución. Convertir los planes de ordenamiento territorial, los planes reguladores, como planes verdes. Políticas y acciones en los municipios usando recursos propios de la empresa y de la cooperación internacional. Aquí, ¿no es cierto?, poder hacer una cooperación tripartita, ¿no es cierto?, para poder implementar las acciones y para poder remediar lo que ya se ha dañado. Implementar también las observaciones ambientales para poder hacer los diagnósticos técnicos de la situación ambiental de cada una de las comunas. Generar políticas de desarrollo local impulsando cooperativas, empresas a escala humana y actividades verdes. Desarrollo de políticas de economía circular, y estos efectos de demostración locales pueden ser implementados en otros municipios o escalar a nivel de políticas nacionales. Pasamos a la próxima. Bueno, y otras instancias, ¿no es cierto?, que pueden cooperar o deberían cooperar son las acciones de la academia, las universidades,
¿no es cierto?, para poder hacer investigación dentro de las comunas, investigaciones territoriales para presentar soluciones. Las soluciones empresariales, ¿no es cierto?, aquí hay empresarios que tienen una ética ecologista que pueden implementar soluciones desde el punto de vista de la economía, de la tecnología, para producir productos sin cero desechos y, ¿cuánto se llama?, eliminar estos productos con obsolescencia programada, productos que duren más tiempo. Las soluciones tecnológicas, ¿no es cierto?, también desde el punto de vista tanto de provocar tecnología cero desecho y también de poder difundir estas tecnologías a otros lugares. Desde el punto de vista de la tecnología de información, algo que ya tocó Doris, ¿no es cierto?, de las organizaciones que pueden usar las redes sociales y todas las nuevas formas de comunicación para denunciar y para difundir las soluciones en cuanto se llama en las comunidades. Y un punto que es la necesidad de un nuevo rol de las Fuerzas Armadas, que nosotros como humanistas establecemos que las Fuerzas Armadas deberían de rotar hacia un rol de protección de ¿cuánto se llama?, de las crisis. Sabemos, ¿no es cierto?, que las Fuerzas Armadas, cuando hay crisis o necesidades, actúan en forma muy eficiente en el rescate de personas y en todo lo que pueda hacer mitigar las consecuencias que van a tener esta crisis ambiental. Y por otro lado, el ejemplo, ¿no es cierto?, hay un ejemplo del ejército chino que mandó a recuperar los suelos degradados aparte de las Fuerzas Armadas. Creemos que es un buen ejemplo. De hecho, aquí en Chile se está imitando el ejemplo y las Fuerzas Armadas también están haciendo una reforestación en los territorios. Bueno, esas son las salidas que vemos nosotros desde el punto de vista del humanismo universalista. Y bueno, muy interesante, Ibar, todas las propuestas de salidas que hay. La verdad que esto amplía el horizonte, sobre todo para los militantes ambientalistas, ecologistas y sobre todo desde el punto de vista humanista. La verdad, esto enriquece mucho la sapiencia de todos nosotros. Así que me alegro que hayas puesto en este conversatorio todo ese tipo de salidas. Ahora me toca preguntar la segunda y última pregunta a Daniel Rock. Daniel, ¿cuáles son las principales propuestas que se hacen a escala mundial desde la Federación Internacional de Partido Humanista respecto al desastre ecológico social? Bueno, muchas de las propuestas ya han sido en buena hora y bueno, era de esperar también, han sido hechas tanto por Doris como por Ibar, ¿no? Así que invito para no ser reiterativo, a tomar lo que ellos han dicho. Por otro lado, invitar a visitar nuestra página de la Federación, donde hemos realizado por lo menos unos 10 posicionamientos sobre temas ligados a la ecología social. Y vuelvo a insistir con nuestro análisis de situación mundial, donde en el punto 6, también tomando el método nuestro, ¿no?, que es lo que citaban los amigos como abordaron ellos el estudio, en la parte de la compositiva, la situación actual, vimos el tema del aspecto de lo ecológico social, lo relacionamos con toda la cuestión ligada a nosotros, obviamente, de salud, educación, calidad de vida, y es importante darle continuidad a estos, no solo a estos encuentros, sino invito a Doris y a Ibar a continuar, porque al menos de nuestra federación necesitamos aportes y estar en contacto con los amigos que de nuestro paradigma siloísta humanista trabajan específicamente ese campo para actualizarnos, para aprender, porque lo nuestro de algún modo está más enfocado en el caso del pH en la lógica del poder. Así que te pido, Carlos, la última imagen, una sola, porque va a redondear un poquito esto que estoy diciendo ya para cerrar, a modo de síntesis. ¿Cuál imagen?
La de cambiemos el sistema, no el clima. No la tengo. Ah, ¿no te llegó? No. A ver. Ah, bueno. Entiendo que la tenías en el WhatsApp. A ver, espera un cachito. Ya me fijo. Tengo... sí, 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 sí. Ahora sí. Ahora la tengo, sí, sí. Sí, sí, la había bajado, porque no la estaba viendo, pero ya la pongo. Igual no avanzo, porque ahí que se muestra, hay una consigna de ir hacia el funcionamiento general del sistema y no hacia los efectos que los vemos en el clima. ¿Y qué vemos? Una imagen de manifestación en la calle. ¿Qué poder se le puede? Ya fue citado en alguna cosita que voy a repetir, porque bueno, estamos dentro de nuestros mismos planteos, pero ¿qué se le puede oponer al poder del dinero? Decimos nosotros siempre, el poder del pueblo organizado. Así que es el poder popular, tomando conciencia de este momento histórico bisagra de la humanidad, donde tenemos tecnología de dioses, lo vemos ahora con la inteligencia artificial, ya lo venimos viendo con la genética, lo vemos, bueno, también hasta con la geoingeniería, que podría tener otra dirección a la que se le quiere dar actualmente, ¿verdad? Entonces, tenemos una tecnología extraordinaria para, ya se está anunciando o se está hablando, ¿no?, de la posibilidad de prolongar la vida de modo eterno, cosa que Ciro nos avisó hace 40 años, que estaban las condiciones para eso, pero al mismo tiempo, son innumerables los peligros que afronta la humanidad por diferentes vías, en la cual podemos caer en la autodestrucción e inclusive en la extinción de la vida en el planeta. Ibar citaba lo de permafrost, y yo me acordaba que en la serie Cosmos de Carl Sagan, en los 80, en uno de los capítulos ya se hablaba de eso. O sea que, y esas son cosas que, como se desencadenó una pandemia o se desencadenan otras cosas, son canales en los que se puede entrar en muy corto plazo. O como sabemos con la cuestión armamentística, estamos a 30 minutos que las ojivas nucleares que apuntan en la cabeza de las principales capitales del mundo y ciudades del mundo, que son blanco militar estratégico, nos pongan al borde de la extinción. Entonces, en ese momento bisagra, nosotros creemos que hay que vincular la lucha ambiental con la lucha anticapitalista. Y debe desarrollarse un creciente poder popular humanista en el sentido más amplio de la palabra, con miles de organizaciones hermanas, etcétera, con la metodología de la no violencia que también, ¿verdad?, se señalizó. Tenemos que poner en el centro de la discusión y señalarlo, el fin del sistema financiero económico privado. En eso hay que ser muy directo y hay que explicarlo pedagógicamente y descriptivamente. Tenemos que crear conciencia que si mañana se desconectan los ordenadores que hacen multimillonarias a las principales fortunas del mundo, a las principales empresas y que tienen sobredimensionada la economía mundial, ya no estamos hablando de dinero impreso, que es mínimo hoy respecto al dinero electrónico que supuestamente asigna valor a la riqueza en el mundo. Si mañana desconectamos las computadoras, a las montañas no les pasa nada. Los trabajadores no se olvidan de lo que saben hacer. La pradera no se evapora y los alimentos no desaparecen. El capital real, el que nos permite producir la economía de bienes, servicios y conocimiento, se mantiene intacto. Se cae la trampa. Uno, aunque sea tan básico, hay que explicarlo. El dinero no se come, es representación de la riqueza. Un bono deuda de un país no te sirve para curarte. Lo que te sirve es el conocimiento médico y el instrumental médico. Algo tan básico, tan elemental, debe ser explicado y reexplicado muchas veces. ¿Por qué? Porque hay temor. ¿Qué pasa si se caen las bolsas? ¿Qué pasa si se caen? No pasa nada. Lo que pasa es que tiene que haber al mismo tiempo, en simultánea, concomitantemente, una apropiación, una democratización de los medios de producción, del conocimiento, de la naturaleza. ¿Y para qué? Para el bienestar común, para la calidad de vida común. Pero esas cosas tenemos que insistir, describir y explicarlas, porque los que producen la riqueza siguen siendo los trabajadores. Y trabajadores, el que hace el trabajo más sencillo en un lugar, al que está trabajando
en el campo más complejo de la nanotecnología. Pero el que no trabaja es el accionista de las empresas. Hoy se ha puesto de moda hablar de BlackRock, que estuvo durante mucho tiempo oculta, pero es así, los sistemas de los fondos de inversión, que vos mirás, entrás a buscar en los buscadores cómo está el capital financiero de las empresas, quiénes son los dueños, y están en todos lados. Están en las armas, están en los medicamentos, están en los alimentos, están en todo. Entonces, atacando al sistema financiero privado, que hay que pedir por su eliminación. ¿Va a haber dinero? Por supuesto que va a haber dinero, pero público. El dinero no puede generar riqueza. Claro, no vamos a volver al trueque, nadie está planteando volver al trueque, pero sí estamos planteando el fin del sistema financiero privado. Y la otra pata, que también se la mencionó, el tema del armamentismo. El garrote, porque en todas esas zonas de extracción de la que se habla y el extractivismo, no nos olvidemos que en África, por ejemplo, al lado de cada base militar norteamericana o francesa, hay un recurso mineral que están saqueando. O no nos olvidemos de la cantidad de crímenes que hay. Nuestra región latinoamericana tiene el 75% de los asesinados de los luchadores medioambientales porque te matan por este tipo de lucha. Si lo sabrán los amigos de Centroamérica, de Colombia y de Brasil y de tantos países, ¿no? Te asesinan. Entonces, en ese contexto son las dos cosas que tenemos que poner como eje de la crítica: el sistema financiero internacional privado, el fin del armamentismo, y esos recursos volcados a la salud, la educación, la calidad de vida, que es lo que siempre hemos propuesto. ¿De qué manera? Apropiación de los medios de producción por parte de los que producen la riqueza, que son los trabajadores, bajo formas autogestivas, cogestivas, propiedad comunitaria. Hay que ir también hacia la propiedad social y hay que ir hacia la propiedad comunal. O sea, los recursos y los bienes naturales pertenecen al bienestar común. Luego hay una serie de estudios de todo tipo que demuestran, pero claro, no son los que se toman como decisión, que podemos mantener el mismo nivel de vida actual distribuido, ¿no? Con la ostentación de unos y el lujo de uno y la miseria de otro, pero consumiendo muchísimo menos energía y materiales. Se puede mejorar el transporte a nivel internacional general, potenciando el tren y bajando todo lo que es trenes y bajando el transporte automotor. Se puede producir una electrónica eficaz y de larga duración, evitando la obsolescencia programada y la aparente, porque muchas cosas entran en desuso porque se despintan y porque el mercado genera la ilusión de que ya no sirve para más cuando sirve. Se puede incrementar enormemente el reciclaje, modificando los diseños y modos de uso. Se puede reducir el volumen de residuos y reaprovecharlos, como ya se mencionó con la economía circular. Necesitamos bajar la jornada laboral y necesitamos producir para el bienestar común y la calidad de vida de todas y todos. Y eso, en términos políticos, solo se va a poder producir en el contexto de una verdadera democracia. Es necesario democratizar la propiedad, democratizar el conocimiento y que tengan acceso, obviamente, las nuevas generaciones a lo que se llama innovación disruptiva. Si todos los recursos que se ponen en armas, en lujo, se pusieran a favor de la educación, de la salud, y si las nuevas generaciones se pusieran a investigar cómo resolver, sin el lucro en el medio, cómo mejorar todo lo que producimos, no hay ninguna duda que podríamos vivir en armonía con los demás y con el medio ambiente. Pero para eso es necesaria una profunda revolución humanista, y nosotros proponemos, como sabemos, que la salida al capitalismo destructivo que nos lleva prácticamente a la extinción está en la construcción de la nación humana universal. Bueno, la verdad, muy, muy interesante. Yo sé que estamos apurados por el tiempo, así que les pido a Doris y a Ibar que den su último saludo. Así concluimos con este conversatorio sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, y la verdad, muy enriquecedor la propuesta de salida, sobre todo la política, que es la que más nos interesa desde la Federación Internacional de Partido Humanista, es esa salida política. Doris. Sí, únicamente agradecer por este conversatorio que es realmente enriquecedor, ¿no? Y bueno, un llamado a seguir dialogando
entre los humanistas sobre este tema, que para el caso de la Red de Ecología Social, Economía y Cambio Climático es tan importante, ¿no? Como uno de los riesgos que la humanidad debe superar. Y también porque ahí está en las nuevas generaciones la sensibilidad respecto a estos temas y bueno, necesitamos hacer alianzas desde el sur con estas nuevas generaciones y con nuestros pueblos originarios, ¿no? Me encantaría poder conformar una comisión ad hoc ecologista dentro de la Federación de Partidos Humanistas, así que lo vamos a invitar. Ibar, tu saludo final. Bueno, primero agradecer por la invitación a conversar sobre este tema que nos importa mucho por la urgencia que tenemos, esta emergencia, para lograr una mejor adaptación, porque ya vamos a tener que adaptarnos a lo que viene, más que volver atrás ya parece que fuera imposible, ¿no? Entonces, estamos hablando de adaptación. Invitarnos, ¿no es cierto?, a seguir trabajando en este tema, seguir conversando con los miembros del SI, ¿no es cierto?, del PHI, para seguir profundizando. También ofrecerle nuestro trabajo, tenemos un documento donde va bastante más analizado en bastante más detalle todos estos temas que hemos tratado hoy día, para tenerlo como un documento base. Bueno, así que muchas gracias y invitarlos a unirse a los grupos de presión social de no violencia activa. Tomo la posta, Ibar, y los invitaré a participar de un equipo ad hoc para que tratemos estos temas de la situación de crisis ecológica que es nuestra casa. Bueno, Daniel, tus palabras finales y despedimos a Doris y a Ibar, que yo sé que tienen que irse. No, el agradecimiento principal a Doris y a Ibar por sus aportes y bueno, a continuar con las diferentes expresiones del humanismo y en el caso nuestro del PH hacer hincapié en proponer esa salida revolucionaria y no violenta del capitalismo, ¿no? Hay que salir del capitalismo, hay que superarlo, hay que ir más allá de él por medio de una salida no violenta. Bueno, repito, así el cuidado del ambiente y su medio se constituye en un puente entre dos mundos, el de los científicos y el de los valores y significados. No se trata de comprender solo la complejidad, sino también la unidad de lo existente, que es donde se plasma el progreso humano. Muchos saludos, paz, fuerza y alegría para todos. Gracias por participar. Chao, chao.